Saludos amigos, le habla el diácono José Jaramillo, director ejecutivo de Unidos contra el Hambre, comparte tu pan. Siempre hablamos que Dios es toda misericordia, pero ya ha llegado el momento, deseamos misericordia en acción. Como todos los sábados, nos acompaña Héctor Reyes de la parroquia San Felipe Apóstol de Carolina. Buenos días, Héctor, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, reverendo diácono, alegre y gozoso de poder estar nuevamente en este programa y con usted, y esperanzados en que el que nos escucha pues se lleve esa palabra de Dios poderosa para su mente y su corazón. En el día de hoy pues vamos a recordarle a todo el mundo que se puede comunicar con nosotros, todos los que nos escuchan. Por escrito pueden escribirnos contra el hambre, comparte tu pan, P.O. Box 911-547, San Juan, Puerto Rico, 00910-2447. Y se puede comunicar con nosotros también de lunes a jueves al 787-349-59 o al 787-230-2760. Por ambos lugares nos puede hacer el donativo a Unidos contra el Hambre. También tenemos el ATH móvil, en la cual usted se va a referir inmediatamente a la parte de negocio, y en negocio usted va a escribir Unidos contra el Hambre, comparte tu pan, y a través de ella nos puede hacer el donativo. La cita de hoy, ¿de dónde sacaste, Héctor? Sí, la cita para el día de hoy, reverendo diácono, es de San Juan Pablo II, realizada o expresada durante una homilía de la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, en el año 2002. Dice de la siguiente manera, y cito: no somos la suma de nuestras debilidades y nuestros fracasos. Al contrario, somos la suma del amor del Padre por nosotros y de nuestra capacidad real de llegar a ser imagen de su Hijo. Esta lectura bíblica, esta lectura de Juan Pablo II me remonta a una lectura bíblica, una carta del apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 20, que dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y vemos cómo el Papa Juan Pablo II pues nos hace referencia a exactamente lo mismo. Nos dice que a veces nos preocupamos por sumar todas aquellas debilidades, aquellos fracasos, aquellas situaciones en que pues, hemos cometido alguna falta o nos hemos equivocado, pero no ponemos en esa balanza el hecho de todo el amor que Dios ha depositado en nosotros, cómo nos ha guiado a través de nuestra vida y cómo, a pesar de yo vivir en esa situación, he podido ver la mano de Dios en mi vida. Esto está bien interesante, lo que habla el Padre Juan Pablo, del Padre con nosotros, que es toda misericordia. Y cuando nosotros hablamos de la misericordia del Padre, no la podemos medir, no podemos tener una escala de medición. Y siempre está atento que aunque tú seas débil, pues, y las debilidades y los errores que hemos cometido, Él está presente para extendernos la mano y que hacernos capaces, si nosotros nos prestamos y nos hacemos parte de Él, escuchando la verdad de Dios. Pues para ir abundando sobre este tema, vamos a ir a la lectura, una lectura bíblica. Vamos a ir a Carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice el apóstol Pablo: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Aquí en esta lectura bíblica, reverendo diácono, existen dos puntos que a mi juicio son importantes. Primero es ese llamado que nos hace el apóstol Pablo para ser transformados a partir de una renovación interior. Y la renovación interior no es otra cosa que mirar a nuestro propio ser
y reconocer que existen todavía unas raíces de amargura que nos imposibilitan dar ese paso final a esa entrega total con Dios, en donde puedo vivir en esa paz que solamente Él puede dar, primero. Y segundo, el segundo punto que deberíamos resaltar es el hecho de que en ocasiones hablamos de la voluntad de Dios como si la voluntad de Dios estuviera determinada por el razonamiento humano. Me explico. Hablamos de la voluntad de Dios cuando decimos, pues estoy como Dios quiere. Y a veces ese que Dios quiere lo que significa es que estoy chavao, ¿verdad? A veces la gente utiliza eso de que como Dios quiere, pero lo que quiere decir es que está todo chavao. Entonces, pues tenemos que ver que Pablo nos hace claro qué significa la voluntad de Dios. O sea, qué es lo que Dios quiere para mí. Y lo que Dios quiere para mí, o lo que Dios debería hacer para mí, pues debe ser toda bondad, toda perfección y todo agrado, toda dulzura. O sea, Dios, su voluntad, cuando él realiza su voluntad en nosotros, la hace primero entendiendo que es buena, que va a haber un fruto. Segundo, que va a haber una perfección, o sea, me va a ayudar a mí a perfeccionarme a mí como ser humano, como cristiano, como creyente, como esposo, como esposa, como hijo e hija. Y segundo, que va a ser agradable, que después de yo mirar hacia atrás, voy a mirar y voy a hacer como que, Señor, mira, yo me preocupé por tanto, mira qué bien, ahora estoy, cuando tú hiciste las cosas a tu manera, a tu forma, poniendo tu mano sobre ellas, ¿verdad? Entonces, es esa realidad de vida, reverendo diácono, en donde por un lado tenemos que empezar a mirarnos interiormente y por otro a dejar que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Fíjate, es que vemos la voluntad de Dios en muchas ocasiones como muy retirada de la vida cotidiana nuestra. Porque pues, la misma palabra te lo está diciendo, que no sigamos la corriente del mundo, y esa corriente del mundo es la que nos separa a cada momento más de lo que es la voluntad de Dios. Y acaba de decir que yo estoy como Dios quiere, pero no, si yo estoy como Dios quiere, yo tengo que sonreír ante la vida. Porque Dios, como me quiere a mí, es un hombre alegre, un hombre que capaz, un hombre que esté sensitivo a las necesidades del prójimo y a las necesidades de la naturaleza. Y esa necesidad y esa voluntad de Dios es que me hace a mí ser parte de este mundo, pero dentro del mundo, pero con unas características renovadas. Ahora, ¿cómo yo voy a renovar algo si yo en mi interior no me he renovado? Que ahí entonces lo que estamos hablando le agrada lo que es perfecto. Y es como si nosotros, la palabra nos pide a nosotros hacer una autoevaluación de quién yo soy y qué yo quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Y ahí hay diferentes, vamos a decir, como dice el cocinero, diferentes recetas que nos da la palabra de Dios, diferentes estructuras que conducen a un mismo padecer y a un mismo sentido de la vida. Lo único que tenemos que ver es qué es la vida, qué es la naturaleza, qué interacción yo tengo con la naturaleza. Y cuando digo interacción con la naturaleza, estoy hablando de mis vecinos y todo el mundo que me rodea. Y me puedo también extrapolar a otros países del mundo entero, ahora estos mismos momentos. Estos países que están sufriendo, pues, por el temporal, el huracán. Pues entonces, ¿cómo se sienten ellos y cómo me siento yo? ¿Cómo yo puedo trabajar con ellos y para ellos? ¿Cómo yo sé que me gusta utilizar trabajar con Jesús y para Jesús? Y entonces cuando nosotros logramos hacer eso, que se nos hace difícil por la característica humana que tenemos, ¿no? Pero se nos hace trabajosa, pero no imposible. Y ahí dentro de la palabra vamos a discutir durante el momento de hoy qué es lo que nosotros podemos hacer.
ahorita estamos hablando con mi hermano y mi esposa, que nosotros pensamos en la santidad y en los santos solamente aquellos que están en los altares. Pero si nosotros dentro de nuestra parroquia nos fijamos en muchas personas que tienen ese carácter humano, carácter de darse, ese carácter de amar a Dios, ese carácter de identificarse con Dios, son aquellos santos que conviven con nosotros, pero no llegan al Vaticano y declarar los santos. Son los santos que están dentro de nuestra vida. Y ahí ellos son la imagen que nosotros tenemos que extrapolar porque están cerca de nosotros y podemos identificarnos e imitarlos. Que Dios nos da a nosotros pues, santos cerca, que podemos nosotros ver la santidad propia. Y son imágenes que Dios nos da. Es interesante el decir, pues mira, soy del mundo, pero estoy en el mundo, pero no soy parte del mundo. Entonces la juventud, pues, y la misma persona de nosotros tal vez dice, pero ¿cómo es posible que vivo en el mundo y no soy del mundo? Y ahí entra la interacción que debemos tener nosotros, evaluando nosotros la integridad. Como yo como maestro que siempre decía que el estudiante es un ser íntegro, un ser que tiene alma, tiene espíritu y tiene cuerpo. Y sus decisiones van a ser en base de eso, tanto tanto en las escuelas como en su ambiente propio de su hogar. Sí. Pues, reverendo diácono, a veces cuando hablamos de la voluntad de Dios o cuando tratamos de entenderla, se nos hace quizás un tanto difícil, porque cuando vemos tantas situaciones que se están dando en nuestra vida a diario, especialmente aquellas que para nosotros son terribles. Un ejemplo, ¿verdad? Esta situación de estas tormentas que han ido para Centroamérica, en donde uno dice, pero Señor bendito, si esas personas viven en condiciones a veces, no todas, pero muchas viven en condiciones paupérrimas, ¿verdad? Difíciles, complejas. Y entonces, tener que vivir en esa realidad de perderlo todo, y nos cuestionamos nosotros mismos si esa es la voluntad de Dios, o quizás nos preguntamos cuando suceden, ¿verdad? Vemos situaciones de carácter social en donde nos pareciera que la gente que obra mal es la que siempre sale beneficiada, a diferencia de los que hacen las cosas bien conforme al Evangelio. Entonces nos cuestionamos y decimos, bueno, pero si yo estoy creyéndole a Dios y yo estoy haciendo su voluntad en mí, ¿qué sucede? Que entonces siempre ganan los que han obrado mal. Entonces tenemos que nosotros como creyentes irnos a las Escrituras, porque Jesús nos hace referencia a algo bien importante. Mire, Jesús, si la mente no me falla, en 3 ocasiones habla del príncipe del mundo y nos detalla y nos dice que aquel que sigue al príncipe del mundo va a cosechar y va a dar fruto conforme a quién, al príncipe del mundo, que es Satanás. O sea que en muchas ocasiones vemos cómo gente que obra mal sale bien, pero sale bien dentro de nuestra realidad o razonamiento humano. Lo que no estamos viendo es que están ya sentenciándose ellos mismos a una vida de estar con Satanás el resto de su eternidad, de estar allí en donde se llama el infierno, ¿verdad? Ese lugar en donde constantemente se nos va a estar, los que lleguen allí estarán siendo, una de las cosas que nos dicen algunos teólogos es que van a estar todo el tiempo pensando en aquello que los llevó allí. O sea, como una forma, ¿verdad?, de martirizarlos eternamente. Decir, mira, yo estoy aquí por esto, y ellos van a estar constantemente acordándose de por qué es que están allí. Y entonces, por eso es que es tan difícil, diácono, tratar de hablar de la voluntad de Dios y que la gente diga, pero esto, Pedrito, si yo llevo la voluntad de Dios todo el tiempo, yo hago los mandamientos, no le hago daño a nadie, hago los sacramentos, comulgo, me porto bien. Pero mire, no podemos nosotros en ocasiones solamente mirar lo que los demás
realizan y cosechan y los frutos que recogen. Preocúpese por usted mismo, preocupémonos por nosotros mismos, de que lo que nosotros estemos haciendo en nuestras vidas sea conforme a lo que Dios quiere, no a nuestros propios caprichos o lo que el mundo nos plantea como correcto. Porque mire, la vida de los santos, reverendo diácono, y le hemos hablado aquí en otras ocasiones, la vida de los santos, especialmente si tomamos a los apóstoles de Cristo, incluyendo a Matías como parte de esos 12, ¿verdad? Que tomó el puesto de Judas. Pues mire, ellos todos, la mayoría de ellos fueron martirizados. La mayoría de ellos fueron martirizados, fueron a la cárcel, ¿verdad? No estuvieron exentos de la persecución. Y nosotros hoy en día, aunque pareciera que no, también los que le estamos creyendo a Dios, estamos viviendo en una especie de persecución. ¿Por qué? Porque ahora no se puede hablar de Dios en los sitios públicos. Uno tiene que mantener el elemento del culto, ¿verdad? Pues a lo que uno hace en la iglesia o lo que uno hace en su hogar. Y vemos cómo, ¿verdad?, se nos quieren imponer otras reglas de juego en donde la moral no existe. Lo que existe es toda una inmoralidad. Pues entonces, miren, nosotros como creyentes también estamos siendo perseguidos. Pero eso significa que van a ganar los que hacen eso, o que van a ganar aquellos que obren con malicia o obren con mal. Pues mira, a lo mejor ante el mundo ganarán, pero ante Dios no ganan. Ganamos aquellos que nos mantengamos firmes en el evangelio. Ganamos aquellos que, a pesar de que a lo mejor algo me beneficia, pero yo sé que es ilegal, digo que no lo voy a hacer, que no estoy de acuerdo ¿verdad?, con hacer algo que yo entiendo que es contrario a lo que Dios quiere. Y de eso es que se trata, hacer la diferencia de esa manera. El diácono Manuel Cruz siempre dice que hay que hacer la diferencia en todo, ¿verdad? Los cristianos tenemos que hacer, los católicos, hacer la diferencia allí donde estamos. Y yo creo que eso es lo importante ahora. Decir, yo voy a hacer la voluntad de Dios y donde yo esté, sea en mi casa, sea mi trabajo, sea en un sitio haciendo una fila para X o Y cosas, allí en ese lugar yo voy a hacer la diferencia. Yo voy a hacer la voluntad de Dios en mí, indiferentemente de lo que digan los demás, indiferentemente que a lo mejor la gente me tilde de fundamentalista, de que me tilde de hasta anticuado, o que estoy creyendo en algo que ya, ¿verdad?, para muchos no existe. Pues mire, no, nosotros nos mantenemos firmes porque esa es la voluntad de Dios. Recuerde lo que dice la voluntad de Dios, es que buena, perfecta y agradable. Quiere decir que al final de los tiempos nosotros disfrutaremos de ese gozo, de esa alegría, de haber sido fieles a Dios, de haberle sido fiel a Dios en lo mucho y en lo poco. Allí donde se necesitó que hubiese alguien que dijera, no estoy de acuerdo en hacer eso porque no es correcto, pues mire, eso el Señor se lo va a valorar. El Señor se lo va a apuntar en la lista. Yo siempre hablo de la gran lista de Dios. Y yo digo, el Señor, ¿verdad?, habla las escrituras del gran libro, en donde ahí están los nombres de los que van a estar con Dios. Pero entonces, ¿qué habrá en esa lista, reverendo diácono? Pues miren, en esa lista posiblemente habrá 2 columnas por individuo, en donde se pondrán todas las cosas que hemos hecho mal, pero todas las otras que hicimos bien. Y posiblemente los que hemos tratado constantemente de vivir conforme a la voluntad de Dios, tendremos más cosas buenas, ahí que decir. O sea, que por lo menos el Señor nos diga contra, pues mira, fíjate, y lo hiciste lo que tenías que hacer. Fuiste fiel en lo mucho y en lo poco. Dentro del tema de hoy, pues nosotros tenemos, si yo digo que yo estoy en el mundo, pero no pertenezco al mundo, pues entonces yo como ser humano tengo que evaluarme de que sí estoy en el mundo y tengo una misión en ese mundo que estoy en. Pero no soy del mundo porque tengo las características que me separan de ese mundo.
Pero antes, primero tendría, para yo clasificarme, tendría yo que irme a mi interior, a mi pensamiento y ver quién es Jaramillo. Pues tiene alma, tiene espíritu y tiene cuerpo. Entonces, que ese cuerpo que realmente se lo estoy ofreciendo como parte del cuerpo de Cristo, estoy yo luchando conmigo mismo para ver y clarificar todos esos pensamientos que me pueden llevar a un extremo que no sea la voluntad de Dios. O dentro de nosotros y dentro de los jóvenes y adultos y de nuestra edad, tenemos que estar constantemente pensando y autoevaluándonos. Además, ¿cuál es la voluntad de Dios? Evaluando cómo yo llevo esa voluntad, cómo yo me dejo encarrilar si tengo este mundo que yo me está dando a mí unos mensajes que me puede llevar como el mar, el río cuesta abajo en la corriente, o yo puedo poder tener una balsa que me pueda montar esa balsa y poder correr ese mundo de la corriente y poder trabajar para ese mundo. ¿Y quién sería? Eso es lo que tenemos que pensar, quién es la balsa del mundo y cómo utilizar esa balsa. Para mí esa balsa sería, y me voy al Testamento cuando Dios extendió la mano a los apóstoles de la corriente y le pidió a la corriente que se calmara. Pues de esa es la balsa que yo intento estar dentro de ella para dentro de ese mundo y que esa corriente no me afecte. Sí, diácono, ahí en ese punto que usted trae es importante que a veces nosotros los creyentes, aun cuando cumplimos con todas aquellas requerimientos que entendemos que la iglesia, la doctrina de la iglesia católica, el evangelio y demás, que hacemos todas esas cosas bien, que cumplimos con los sacramentos, pero en ocasiones seguimos viviendo, reverendo diácono, con unos sentimientos o unos remordimientos, con unos odios, con unas frustraciones de elementos que pasaron ¿verdad? Que están en mi pasado, que ocurrieron a lo mejor en mi presente. Y entonces, ¿cómo yo cómo yo logro entender y comprender que Dios es la respuesta sanadora para esos pensamientos que tengo? ¿Cómo entender que mientras yo siga teniendo esos sentimientos de odio, de frustración, de remordimiento, o quizá ese sentido de impotencia ante algunas situaciones que a lo mejor yo no tenía control, pues cómo entonces yo puedo romper con todo eso para de una vez y por todas vivir en la libertad de Dios? Y yo quisiera, reverendo diácono, si usted me lo permite, tocar una santa que a lo mejor es una de las que menos se habla, pero que a mí me parece que nos ayuda a entender un poco esta dinámica. Mire, hay una santa que se llama Santa Josefina Vaquita. Y Santa Josefina Vaquita es de Sudán. Es una mujer de Sudán que cuando era niña fue secuestrada. Y durante ese secuestro la torturaron y le hicieron todo lo que usted se puede imaginar. Pues ella tuvo 5 dueños. 5 dueños. En esos primeros 4 dueños, ella lo que cogió fue todo tipo de maltrato y tortura. Todo lo que usted se imagina, ella sufrió y padeció durante esos primeros dueños. En el 5.º dueño, le tocó una persona que era un cónsul era un cónsul de Francia. Y fue a través de él y de su familia que le dio como para que estuviera pendiente de la hija de esta familia, que ella empezó a acompañar a esta chica al convento, ¿verdad? A estudiar, porque la niña estudiaba en el convento. Y allí, en ese caminar, en ese escuchar lo que se decía allí durante el día, ella conoció al Señor. Ella empezó a decir,
mira, aquello que yo decía cuando niña, que yo miraba el cielo y las estrellas y miraba el sol y decía, ¿quién será el dueño de todo esto? Pues ahora ella decía que había conseguido entender quién era el dueño y que ella quería que ese dueño fuera también su dueño, fuera también ella, fuera la sierva de ese dueño. Y nos dice la historia de esta santa, reverendo diácono, que pues, al final pues, consiguió, por medio de una ley que había en Francia, logró pues, recibir su libertad y pues, pudo entrar al convento y convertirse en consagrada, en monja, ¿verdad? Como nosotros decimos. Y fíjese, mire esta frase que tiene, que nos dice ella, para nosotros poder entender lo que significa romper con el odio y el remordimiento. Mire lo que nos dice la santa, y cito: si yo me encontrara con los comerciantes de esclavos que me secuestraron y hasta con los que me torturaron, me pondría de rodillas y besaría sus manos. Porque si eso no hubiera ocurrido así, yo no sería cristiana ni religiosa hoy. Mire la importancia de esta frase. Nos está diciendo esta mujer que sufrió y vivió la tortura física y emocional, ¿verdad? Tendría todos los elementos de juicio para decir, yo odio el mundo, odio a todas las personas porque me han hecho daño todas las personas que yo he visto, ¿verdad? Todas las que yo tengo a mi alrededor me han hecho daño. Sin embargo, ella nos dice que en su historia nos dice que ella entendió que Dios en todos esos momentos estaba con ella, que la Virgen María la estuvo protegiendo en todas aquellas circunstancias y que ella no siente ningún tipo de odio, ni remordimiento, ni está frustrada, ni tiene ningún tipo de tristeza por lo que vivió. Porque dice que todo eso la llevó a vivir lo que está viviendo en ese momento, que es la alegría de vivir en la voluntad de Dios. Fíjense qué importante. Y entonces dirá la gente, pero eso es una santa. Pero no, mire, hermano, es que si vamos a ver, si tratamos de analizar un poco más la historia, nadie le había hablado de Dios, porque donde quiera que ella estaba, ¿quién era el que estaba allí? Una persona sin escrúpulos, ¿verdad? Que ejercía su voluntad a fuerza de golpe. Pero fue cuando alguien le habló de Dios, que entendió la dimensión de ella con Dios y en su vida. Y entonces todo aquello que le había hecho sufrir ya no tenía ningún valor. No importaba, porque es que ya había encontrado al amor de los amores, que es Jesús. La historia de ella es bien interesante porque ella pasó, pues caramba, bastantes necesidades como ser humano, ¿no? Pero nos enseña no solo que una persona que pasó tantas cosas, pero al conocer a Dios, no al conocerlo tan solo, porque yo me atrevo a decir que sí, ya Dios se estaba manifestando con ella a través de la naturaleza que ella vivía y a través de las personas, porque aunque las personas la maltrataban, ella siempre tenía una especie de dulzura y atención a esas personas, ¿no? Pero cuando entonces entra y va catequizándose de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de María, pues ella va entendiendo y le da a ella la oportunidad de hacer una autoevaluación de su vida. Ella en ningún momento nos está diciendo a nosotros que se olvidó de todas las situaciones negativas que tuvo con las personas, ¿no? Que sí se acuerda. Muchas veces las personas tienen la expresión que perdonar es olvidar. Y yo digo que no, yo no puedo olvidar lo que me ha pasado. Pero perdonar no es olvidar, perdonar es tener presente eso
y yo enamorarme y convertir eso sucedido en la grandeza de Dios, que Dios tiene la misericordia divina para enseñarme a perdonar a mí. Y que yo estoy, al perdonar yo a esas personas, yo estoy curándome en salud. O sea, cuando tú te encierras en no perdonar a un individuo, a una persona o cualquier incidente a quien tú le estás haciendo malestar, es a ti mismo, a tu espíritu, porque tú no estás perdonando, ¿no? Sin embargo, ella, al recibir ese conocimiento, ella tuvo la oportunidad de evaluar todos esos incidentes. Fíjate que te dice que si encuentra a esas personas, ella ¿qué hace? Se arrodilla ante ellos, ¿no? Y hasta el momento da a entender que le da gracias a ellos, porque según ella, si no hubiese pasado esa vida, pues no estuviera ahora mismo y no hubiese conocido realmente la catequesis de Dios. Y nosotros tenemos esa catequesis, nosotros estamos más adelantados que ella. Que le digan a uno, no, ella es una santa, pero para eso es que es la misericordia de Dios, para darte la oportunidad a cada uno de nosotros a pensar, analizar y ver dónde nosotros, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué errores hemos cometido y qué persona nos ha hecho daño, y nosotros entrar en esa autoevaluación para entonces cuando nosotros empezamos a sanar, podemos perdonar al individuo, y eso es lo que pide Dios, que tu espíritu esté sano y tu alma esté sana para tú poder que entonces comenzar ya cuando todas esas impurezas de espíritu y de alma y de cuerpo desaparezcan dentro de ti, tú puedas caminar hacia la santidad. Siempre yo he dicho que Dios nos ha regalado la santidad y lo sabemos. Es un regalo precioso. Pero ese regalo, ¿cómo yo lo voy a cultivar? Y ahí mismo la palabra te dice, ella misma te dice que recordar aquellos incidentes y estar preparado para perdonar. Porque entonces tú empiezas a sanar y ahí entonces tú empiezas a apoderarte del regalo que Dios te da, que es la santidad. Ella llegó, pero no quiere decir que ninguno de nosotros no pueda llegar. O sea, queda de cada uno de nosotros poder cambiar esa actitud y trabajar para esa santidad. No voy a decir que es imposible, pero sí tenemos que pasar trabajo para hacerlo, porque cuando tú te evalúas tú mismo, es más trabajoso que evaluar a otra persona. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno comete algo, yo hice esto, pero fue por esto y esto. O sea, que nosotros tendemos a darnos explicaciones de los hechos que nosotros hacemos. Y lo que nos pide Dios es eso, que no es darnos a nosotros que lo hice por tal cosa, sino porque lo hice, mira, Señor, lo hice mal. Tengo la oportunidad de crecer y hacerlo bien. Tuvo una dificultad con X persona, pues mira, te hizo daño, formidable. Pídele a Dios que tú puedas perdonar a ese individuo, a esa persona, para que tú, ese lastre que tú tienes dentro de ti se libere. Y entonces tú te sientas realmente libre. Porque libre no es yo estar haciendo lo que me dé la gana, sino libre es que yo me sienta en libertad tanto física, mental y espiritual. Y ahí incluimos el alma. O sea que tenemos que estar pendientes que esa libertad sea completamente integral a nuestro ser como ser humano. Sí. Usted al comenzar esta discusión hoy, reverendo diácono, estableció un punto que me parece que es bueno retomarlo, y es el hecho de que en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, sabemos, en nuestra comunidad de fe, sabemos de muchas personas que viven en una gran santidad. Mire, y cuando usted escucha las historias de esas personas, muchos de ellos, no estoy diciendo todos, pero muchos de ellos han vivido situaciones bien fuertes en la vida. Mire, hay muchas mujeres que han vivido lo que se llama la violencia doméstica o lo que yo llamo el maltrato machista.
Muchas de ellas han vivido esa experiencia y a lo mejor han tenido que llegar al punto de tener que divorciarse. Pero mire, han puesto todo ese dolor, todo ese sufrimiento, se lo han puesto en manos del Señor y han sido capaces no solamente de sanar esa herida por medio de Cristo, sino que también han sabido darle la mano a aquel que en algún momento las hizo mal. O sea, las sabemos, las conocemos, diácono, usted sabe que las conocemos, pero son mujeres que han hecho eso, igual que hombres, ¿verdad? Viceversa, porque siempre hablamos de un lado, pero también podemos hablar del otro. Mire, cuántos hermanos en nuestras parroquias sabemos que han perdido hijos, unos por enfermedad, pero otros bajo condiciones que ya muchos sabemos, ¿verdad? Hijos descarriados que pues, han estado envueltos en situaciones de droga. Y vemos cómo esas personas no solamente han podido sanar esa pérdida, que sabemos que es una pérdida dura, difícil, la sabemos, la conocemos, sabemos que es bien dura poder sanar esa herida de esa pérdida de un hijo, pero han sido capaces de poder perdonar a aquellos que lo hicieron, aquellos que le privaron a su hijo de su vida. También tenemos, diáconos, aquellos que de alguna manera o forma no han podido procrear hijos, pues los conocemos, gente que son buenos, o sea, que serían buenos padres, porque usted ve que son personas, ¿verdad? No porque sean profesionales, sino porque son personas que en su vida viven una vida de fe extraordinaria. Y usted dirá, el Señor, ¿y por qué estos hermanos no pueden tener hijos? Pues miren, nosotros, ni diácono ni yo, sabemos el por qué. Lo que sí le puedo decir... Te interrumpo porque tengo Sí. testimonio de una persona que conocemos de la parroquia y varias parroquias que asiste, que es un matrimonio y dice, la esposa dice, pero es que yo no me quejo porque Dios no me haya dado hijos, porque yo no he parido, pero yo tengo más de 100 hijos. Y es porque esa persona siempre se había dedicado a la juventud. Y siempre había estado con jóvenes, siempre, y los jóvenes la ven, mi hija es una que los ve ese matrimonio como si fueran unos segundos padres, ¿no? Y esas son personas que, caramba, Dios no le da hijos, pero Dios le pone una misión en la vida y tú tienes que estar pendiente que esa misión tú la puedas ejecutar. Y tú puedas llenar, ¿qué? Pues caramba, no tengo hijos, pero ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo lo puedo hacer? Y entonces esa persona va encarrilándose y se da cuenta de que Dios le ha llenado y le ha dado más regalos que si tuviera hijos propios. ¿Sabes? Y tenemos matrimonios que son así. Yo he conocido varios que no han tenido hijos, pero tuve la casa llena. Y son personas ya adultas y ancianas y esos mismos jóvenes la visitan y las ayuda como si fuera la mamá y el papá de ellos. ¿Sabes? Que es entenderle de que yo tendré, ¿cómo te digo? Yo tendré algo que vamos a poner el ejemplo de los hijos, no puedo tener hijos, pero le pido al Señor que me enseñe a vivir y satisfacer esas necesidades según la voluntad de Él. Porque un matrimonio, la necesidad de tener hijos, sí, si uno la vive, ¿no? Pero entonces, ¿cómo yo voy a esa situación? Vamos a ponerle situación, no problema, situación que tengo en mi vida. ¿Cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios que es yo no haber tenido hijos? Pues Dios te va a abrir los ojos y te va a decir, mira, fulano y fulana, pues mira, aquí yo le entrego esta misión en la cual ustedes pueden trabajar. Y ahí entonces empezamos que es lo que estábamos diciendo, estamos hablando, nosotros tenemos que autoevaluarnos. Y aunque este es un refrán muy típico aquí en Puerto Rico, hacer de un limón una limonada que nos gusta, que nos agrada, pero esa limonada tiene que estar endulzada con la voluntad de Dios. Y ahí entonces empezamos a reaccionar de acuerdo a así la voluntad de Dios. Y hay muchas personas que tenemos que son así. ¿No? Y tenemos también, hermanos,
hermanos de la iglesia que han estado viviendo en situaciones de enfermedad por muchos años, ¿verdad? Y han recaído y sobre recaído sobre esa enfermedad, pero mire, se mantienen firmes en su fe y dicen quizás, dirán a lo mejor como esta Santa Josefina Vaquita, dirán, bueno, pues cuando yo me encuentro con esa enfermedad, lo que hago también es que le doy un besito y sigo andando, ¿verdad? Porque me ha ayudado a crecer en la fe. O sea, a lo que voy es, hermano, mire, yo no conozco, y a lo mejor, ¿verdad? El diácono a lo mejor sí, pero yo no conozco nadie que yo me haya topado en esta vida que no viva, no tenga alguna situación, que no tenga a lo mejor alguna herida, ¿verdad? Emocional en sus vidas, que haya sentido, que en ocasiones se haya sentido menos que los demás, que se haya sentido que no tiene ningún valor para nadie. Sabemos que en algún momento de nuestra historia hemos visto personas así, o nosotros mismos hemos vivido esa experiencia de forma individual, muy personal. Pero mire, tenemos que nosotros entender y comprender a quién nosotros le hemos creído. Y a quien nosotros le hemos creído, si nosotros vamos a las escrituras y vamos a el libro de Isaías, allí Isaías nos presenta la imagen, el perfil de quién iba a ser el Mesías. Y una de las cosas que nos dice es que no solamente él iba a cargar con nuestros pecados, sino que nos iba a liberar y a limpiar de todas aquellas cosas que nos han herido, de todas aquellas cosas que de alguna forma o manera nos han marcado en nuestra vida de forma negativa. Y que él, por medio de su sangre preciosa, nos iba a liberar de eso. Yo creo que es tiempo, reverendo diácono, especialmente en esta época de esta pandemia que nos decían que era por unas cuantas semanas y ya llevamos casi 9 meses, 10 meses en esto. Y ahora vemos con los números tan altos que hay de gente que ¿verdad? Se ha contaminado o se ha afectado con el virus. Y entonces, pues nosotros en este tiempo es cuando más tenemos que decir, Señor, yo a ti te he creído. Señor, yo a ti he puesto toda mi confianza en ti. Mira, estas heridas tú las sanas porque está en tu promesa de que tú nos has dicho, primero, que estarás con nosotros hasta el final de los tiempos. Y segundo, que nos has dicho que no importa si nuestros padres nos abandonan, que Él es mi madre y mi padre, que Él me va a acurrucar con hilos de amor. Así que tomemos esa palabra de Dios tan poderosa, que es una palabra que no se contradice, que es una palabra que nunca caduca, que es esa gran promesa de Dios de que Él va a estar con nosotros. Hagámoslas nuestras. Así como la voluntad del Señor la hacemos nuestra, hagamos esa promesa nuestra. No pensando que todo me va a salir bien, pero sabiendo que Dios va caminando delante de mí y detrás de mí, que Él va protegiendo mis pasos. Fíjate, estás hablando de Isaías, y como profeta, él marcó la vida de Dios, de Jesús, en todo sentido de la palabra, que es esa misma palabra es actual. Es actual porque yo he conocido tanta gente enferma. Ahora mismo tenemos la compañera en San Felipe Apóstol, tú la conoces, tú la visitas. ¿Y cuándo tú has visto a esa dama triste? Nunca. Nunca. Al caso, yo la visito y lo que me he hecho es reír con ella. Y cada rato me pongo a hablar de ella. En estos momentos, si ella me está escuchando, sin yo decir el nombre, ya va a saber quién es ella. Y ciertamente, pues, mira lo que dice la palabra, ciertamente, Isaías 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjate, con esa misma palabra a mí me da a pensar si en estos momentos, en este siglo,
¿Cuántos de nosotros estamos azotando a Jesús? ¿Cuántos de nosotros por nuestras enfermedades le echamos la culpa a Dios? Porque, ¿qué me pasa? Mira, yo voy todos los días a la iglesia, rezo, hago esto y tengo cáncer, ¿no? Pues miren, no podemos hacerlo porque la sangre bendita de Dios nos curó a nosotros. Y si nosotros nos sentamos a evaluar, como la amiga que en paz descanse, que la amo mucho, Ana Hilda, que ella viene y me dice, mira, Jaramillo, viniste a conocer mi hermana el cáncer. Yo a cada momento lo utilizo, porque ¿cómo es posible que un ser humano que sabe que va a fallecer, que sabe que cada día más la enfermedad la va a destruir, venga y diga, tú vienes a conocer mi hermana el cáncer? Y fíjate, yo ahora me pongo a analizar y estoy pensando según la palabra, cómo esa hermana del cáncer le estaba ayudando a ella a llegar a la santidad. Cómo ese instrumento ella lo cogió de ella, hizo de ella, y transformó esa enfermedad que a un camino con Jesús hacia Jesús. Y en ese momento de cáncer, ella, yo tengo tantas cosas que ella hizo, pero sí. ¿Por qué? Porque ella buscó en el Padre Bueno el deleite de que eso que me sucedió en este planeta Tierra, que no tiene sentido, no podemos decir de dónde proviene, si es genético o si es de la alimentación, sea de lo que sea, ¿no? Pero eso le enseñó a ella, que mira, utilizarlo para caminar hacia Cristo. Y eso no solo, pues, mucho se nos hace trabajoso entenderlo. No hace trabajo de entenderlo porque, ¿qué? Porque no nos autoevaluamos que yo realmente en estos momentos yo no estoy enfermo de cáncer. Pero ¿qué enfermedad espiritual yo puedo tener dentro de mí? ¿Qué es lo importante? Siempre que yo visito un enfermo, yo le digo, ven acá. Para ti, ¿qué es más hermoso? ¿La salud física o la salud espiritual? Y ahí empezamos el diálogo de una y de la otra. Y entonces pues llegó al acuerdo con la persona, vamos a orar al Señor porque te dé a ti y me dé a mí la salud espiritual. Y como buen persona de pueblo le añado a la oración, y bueno, Jesús, si tú quieres darme la ñapa de yo sanarme físicamente, pues que sea tu voluntad, pero la que yo te voy a exigir a ti, Jesús, es que mi salud espiritual, que yo caiga en conciencia para trabajar por esa salud espiritual. Y ahí, y el ejemplo de la santa africana, ahí te está diciendo a ti que ella lo que buscó en todo momento fue su salud espiritual. Porque ella no se dejó llevar por la salud mental. Porque en esos momentos ella podía estar con todo eso, experiencia de todos los sufrimientos y dedicarse a castigar a los demás. No, ella buscó su salud espiritual y entonces al encontrar su salud espiritual ya entonces ella está que preparada a hacer el perdón porque se perdonó ella misma y se sanó para poder perdonar. Y lo vemos en todo momento. Mira, el ejemplo que yo tengo en mi vida es de mi mamá. Mi mamá quedó huérfana a los 9 años, sin papá y sin mamá. Ella pasó de casas en casa. Y antes, en la época de antes, tú cogías una niña pero no era que la va a adoptar. No, es que la niña se va a levantar a las 5 de la mañana, va a limpiar, va a recoger, va a acostar a tanta por un plato de comida. Y ella cuando contaba eso, ella decía, pero fíjate, yo aprendí tantas cosas de esa gente. Y te decía una cosa por cosa. Y todas las cosas que ella me decía que aprendí no eran negativas.
que siendo otra, pues me decían, no, pues mira, yo aprendí a que me tenían como una mula de carga. En ningún momento me habló de eso. Y es como la experiencia del individuo puede llevar al crecimiento. Y ahora que nosotros tenemos muchas cosas a la mano, nos quejamos. Nos quejamos. Tú vas a diferentes países y tú ves que hay, que gracias a Dios muchos han cambiado, pero hay algunos que no tienen pisos, casa, es debajo. Y tú lo ves que están más felices que tú y que yo. ¿Por qué? Porque tiene esa felicidad dentro de ellos que contagian a uno ante la felicidad. Sí, este tema de la sanación interior, Diácono, es un tema que estaríamos varias horas tratando ¿verdad? De hablar sobre el mismo. Sin embargo, pues ya el tiempo se nos ha acabado, pidiendo a las personas que por favor pues nos sigan escuchando todos los sábados de 8 a 8:45 en Radio Paz 810 AM. Reverendo Diácono. Fíjate, tú traiste una oración que terminó Juan Pablo II, santo, y me gustaría leerla sin me da tiempo, la apoyo. Dice, Señor Jesús, conserva a estos jóvenes en tu amor. Yo lo cambio y dice, Señor Jesús, consérvanos a cada uno de nosotros en tu amor. Haz que oigamos tu voz y creer en lo que dicen, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Ese parrafito nos está diciendo a nosotros que le pidamos al Padre bueno, al Hijo y al Espíritu Santo que nosotros realmente le creamos a Dios, porque solamente Él tiene palabra de vida eterna, que nos enseña a nosotros a perdonarnos nosotros, porque tan pronto yo empiezo a perdonar, yo tengo la capacidad de perdonar a los individuos. No sin haberme perdonado yo, no puedo perdonar a nadie. Le pido al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que en estos momentos vaya a cada de los lugares que tengan la necesidad de paz, de amor, y que todas aquellas personas que en estos momentos tengan enfermedad de cuerpo, que le pidan al Señor por la sanación espiritual y que sientan que esa enfermedad los pueda conducir al Padre bueno. La bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo sábado, si Dios permite.